8 de abril del año 2002. La Ciudad de México despertó con la noticia que nadie quería escuchar, pero que todos sabían inevitable. María Félix había muerto durante la madrugada en su residencia de Polanco. Tenía 88 años, y hasta su último suspiro mantuvo esa aura de misterio, poder y sensualidad que la había convertido en la mujer más fascinante del cine latinoamericano. Pero lo que los titulares de los periódicos no mencionaron esa mañana fue algo mucho más inquietante. En los días previos a su muerte, la doña había dado instrucciones precisas sobre ciertos documentos que debían ser destruidos inmediatamente después de su fallecimiento. ¿Qué contenían esos papeles que ni siquiera en la muerte quería que vieran la luz? ¿Qué secretos guardaba una mujer que construyó su vida entera sobre el control absoluto de su imagen y su historia? Durante décadas, María Félix había sido la arquitecta magistral de su propia leyenda, decidiendo cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar, qué revelar y qué llevar consigo a la tumba. Pero en el mundo de los secretos, nada permanece oculto para siempre. Los empleados domésticos que estuvieron con ella en sus últimos años susurraban historias que nunca se atrevieron a contar públicamente. Hablaban de cajas fuertes escondidas en su casa, de diarios íntimos escritos en clave, de fotografías que ella misma destruía sistemáticamente cuando consideraba que revelaban demasiado. Mencionaban conversaciones telefónicas nocturnas en idiomas que no entendían, visitantes misteriosos que llegaban después de medianoche, cartas que recibía de lugares remotos del mundo y que leía sola en su habitación antes de arrojarlas al fuego de la chimenea. María Félix no fue solo una actriz extraordinaria, ni únicamente un símbolo sexual del cine de oro mexicano. Fue una jugadora en un tablero mucho más complejo y peligroso de lo que el público jamás imaginó. Sus relaciones no fueron simples romances de celebridades, fueron alianzas estratégicas con hombres que movían los hilos del poder político, económico y militar en México y en el mundo. Sus viajes no eran caprichos de estrella consentida, eran misiones que la llevaban a lugares donde se tomaban decisiones que afectaban el destino de naciones enteras. ¿Fue María Félix una espía? ¿Trabajó para servicios de inteligencia mexicanos, franceses o incluso soviéticos durante la Guerra Fría? Utilizó su belleza y su inteligencia no solo para construir una carrera cinematográfica, sino para infiltrarse en círculos de poder inaccesibles para la mayoría de los mortales. Las memorias oficiales que María publicó en vida, Todas mis guerras, fueron un éxito editorial, pero también una obra maestra de omisiones calculadas. Contó historias fascinantes sobre sus amores, sus películas, sus joyas legendarias. Pero cualquiera que lea ese libro con ojo crítico notará los vacíos, los periodos completos de su vida que despacha en un párrafo, las relaciones que apenas menciona, los viajes que no explica. Es como si hubiera dos Marías, la que ella quería que conociéramos y la que realmente existió en las sombras. Después de su muerte, algunos de esos vacíos comenzaron a llenarse de maneras inquietantes. Un sobrino reveló la existencia de cuadernos adicionales que María mantenía escondidos y que nunca fueron incluidos en sus memorias publicadas. Un abogado que manejaba asuntos confidenciales para ella mencionó la existencia de una caja de seguridad en un banco suizo con contenidos que debían permanecer sellados hasta el año 2050. Un anticuario parisino que le vendió joyas durante décadas insinuó que María utilizaba esas transacciones para mover dinero de orígenes cuestionables. ¿Quién fue realmente María de los Ángeles Félix Güereña? Detrás de los vestidos de alta costura, las joyas fabulosas, los romances legendarios y las películas inmortales, había una mujer que operaba en múltiples niveles de realidad. Una mujer que sabía secretos peligrosos sobre personajes poderosos. Una mujer que había sido testigo de eventos históricos, desde ángulos que nunca aparecieron en los libros de historia. Nació el 8 de abril de 1914, en Álamos, Sonora, en el seno de una familia acomodada durante los años más violentos de la Revolución Mexicana. Desde niña, la belleza de María fue extraordinaria, pero más extraordinaria aún fue su inteligencia y su voluntad férrea. No era el tipo de mujer que aceptaba el papel que la sociedad le asignaba. Desde muy joven, decidió que ella misma escribiría las reglas de su vida, sin importar qué pensaran los demás. Su llegada al cine en 1942 con la película El Peñón de las Ánimas fue meteórica. El director Fernando Peset quedó fascinado no solo por su belleza, sino por su presencia magnética. María no actuaba, dominaba la pantalla. Su primer matrimonio con el vendedor de cosméticos, Enrique Álvarez, había terminado en divorcio, dejándola con un hijo, Enrique,
a quien adoraba pero de quien también mantenía cierta distancia emocional que muchos encontraban desconcertante. Pero lo que pocos sabían entonces era que María había llegado a la Ciudad de México con algo más que sueños de estrellato. Llevaba cartas de presentación de personas muy específicas de Sonora, cartas que le abrieron puertas no solo en estudios cinematográficos, sino en círculos mucho más exclusivos y peligrosos. Cartas que la conectaban con figuras del poder político que atravesaban el momento más delicado de la consolidación del régimen posrevolucionario. Durante la década de los 40, mientras México navegaba entre la Segunda Guerra Mundial y las tensiones internas de un país que apenas salía de décadas de violencia revolucionaria, María Félix se convirtió rápidamente en algo más que una actriz. Se convirtió en un símbolo, en una embajadora cultural no oficial, en una puerta de acceso a México para extranjeros poderosos que querían entender o influir en el país. Sus relaciones con hombres como el compositor Agustín Lara, quien le dedicó canciones que se convirtieron en himnos nacionales, no fueron simples idilios románticos. Lara estaba conectado con el submundo de la política y el entretenimiento de formas que el público general nunca comprendió. Sus canciones no solo eran declaraciones de amor, eran mensajes codificados, anuncios públicos de alianzas y lealtades en un mundo donde el poder se movía tanto en salones oficiales como en cabarets y estudios de grabación. ¿Sabía María demasiado? ¿Era por eso que nadie, nunca, se atrevió a desafiarla realmente? Durante toda su vida, María Félix manejó su carrera y su imagen con un control absoluto que era inusual incluso para las grandes estrellas. Los productores la temían, los directores la respetaban, los políticos la cortejaban. Tenía un poder que iba mucho más allá de su talento actoral o su belleza física. El primer indicio de que María Félix operaba en esferas más allá del mundo del espectáculo apareció durante su estancia en Argentina a finales de los años 40. Oficialmente, viajó a Buenos Aires para filmar películas con estudios argentinos que la cortejaban con contratos millonarios. La industria cinematográfica porteña estaba en su apogeo y quería a la estrella mexicana que estaba conquistando toda América Latina. Pero había algo más en ese viaje, algo que los reporteros de espectáculos de la época no captaron, pero que los servicios de inteligencia sí registraron meticulosamente. Argentina bajo el gobierno de Juan Domingo Perón era un país complejo y contradictorio. Oficialmente neutral durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, había sido refugio de nazis que escapaban de Europa. Al mismo tiempo, Perón mantenía relaciones con la Unión Soviética y desarrollaba su propia versión del populismo latinoamericano. Era un hervidero de espías, operativos clandestinos, fugitivos y oportunistas de todas las ideologías. María llegó a Buenos Aires en 1947 y rápidamente se convirtió en la sensación de la alta sociedad porteña. Pero sus amistades allí levantaron cejas entre observadores atentos. Se la vio frecuentemente con diplomáticos europeos, con empresarios de origen alemán cuyo pasado era nebuloso, con figuras militares argentinas que manejaban operaciones de inteligencia. Asistía a fiestas en residencias privadas donde se hablaba en múltiples idiomas y donde los temas de conversación iban mucho más allá del cine y el glamour. ¿Qué hacía realmente María en esas reuniones? Un exagente de inteligencia argentino, entrevistado de manera anónima en los años 90, reveló que María Félix estaba en una lista de personas de interés, vigiladas por el Servicio Secreto argentino. No porque se sospechara que cometería crímenes, sino porque se movía en círculos donde se intercambiaba información sensible y donde cualquiera podía ser un canal para mensajes entre gobiernos, corporaciones o grupos clandestinos. Durante esos meses en Argentina, María también estableció una amistad íntima con Eva Perón, la poderosa primera dama que prácticamente cogobernaba el país junto a su esposo. Las dos mujeres eran fascinantes por diferentes razones. Eva por su ascenso desde la pobreza hasta las alturas del poder. María por su dominio absoluto de su propia imagen y destino. Se reunían con frecuencia, y aunque oficialmente hablaban de moda, cine y beneficencia, empleados cercanos a Evita recordaban que esas conversaciones se extendían por horas, y que después de ellas, Eva tomaba decisiones políticas importantes. ¿Le confiaba Eva Perón secretos de Estado a María Félix? ¿Utilizaba María su cercanía con Evita para obtener información que luego transmitía a otras personas? Un documento desclasificado del FBI estadounidense de esa época menciona que agentes norteamericanos en Buenos Aires reportaron contactos entre la actriz mexicana y elementos de interés para la seguridad hemisférica. El documento está fuertemente censurado,
pero confirma que María estaba en el radar de la inteligencia estadounidense. Cuando María regresó a México en 1948, venía transformada. Había adquirido una sofisticación internacional aún mayor, contactos en esferas de poder sudamericano, y según algunos, una pequeña fortuna en joyas y efectivo cuyo origen nunca explicó completamente. Declaró en entrevistas que sus películas argentinas habían sido muy lucrativas, pero las cifras no cuadraban del todo. Los contratos cinematográficos, aunque generosos, no explicaban el nivel de riqueza que comenzó a exhibir. Fue también después de su retorno de Argentina, cuando María empezó a recibir visitas de personas que no pertenecían al mundo del espectáculo. Un coronel del ejército mexicano que manejaba asuntos de inteligencia militar. Un empresario francés con conexiones en la industria armamentística. Un diplomático español que trabajaba para el régimen de Franco. Estas visitas eran discretas, realizadas en horarios inusuales, y María nunca las mencionaba públicamente. Su siguiente gran romance, con el torero español Luis Miguel Dominguín, también tiene capas de complejidad que van más allá de la pasión entre dos personalidades arrolladoras. Dominguín no era solo un matador famoso, era un hombre conectado con la aristocracia española, con la resistencia antifranquista, con círculos intelectuales europeos donde se discutía política tanto como tauromaquia. Su relación con María lo llevó frecuentemente a México, y durante esas visitas, Dominguín se reunía no solo con aficionados taurinos, sino con figuras políticas mexicanas de alto nivel. Documentos del archivo personal de Dominguín, donados a una biblioteca española después de su muerte, incluyen cartas de María donde ella discute no solo asuntos sentimentales, sino también política internacional. En una carta fechada en 1953, María menciona la situación delicada en Guatemala y expresa preocupaciones sobre intervenciones extranjeras que podrían desestabilizar toda la región. Esto apenas un año antes del golpe de Estado respaldado por la CIA que derrocó al presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz. ¿Cómo sabía María sobre esos planes con anticipación? ¿Quién le proporcionaba esa información? Y más importante aún, ¿qué hizo con ese conocimiento? En esos años de principios de los 50, María estaba en la cúspide de su poder. No solo cinematográfico, sino real, tangible, político. Presidentes mexicanos la consultaban antes de tomar decisiones relacionadas con cultura y relaciones internacionales. Empresarios le pedían que intercediera ante autoridades gubernamentales. Diplomáticos extranjeros la buscaban para entender mejor la psicología del poder en México. Su casa en la Ciudad de México se convirtió en un salón de influencia comparable a los grandes salones parisinos del siglo XVIII. Allí se reunían artistas con políticos, militares con intelectuales, empresarios con revolucionarios. María presidía estas reuniones con la habilidad de una anfitriona consumada, pero también con la astucia de alguien que sabía que la información era poder y que cada conversación, cada confidencia, podía ser utilizada en el momento apropiado. Un periodista que fue invitado en varias ocasiones a esas reuniones y que escribió sobre ellas en sus memorias publicadas póstumamente, describió la atmósfera como embriagadora pero también levemente peligrosa. Según sus recuerdos, María tenía la habilidad de hacer que las personas se sintieran especiales, escuchadas, importantes, y en ese estado de relajación y vanidad, revelaban mucho más de lo que pretendían. ¿Guardaba María registros de esas conversaciones? ¿Tomaba notas de las indiscreciones que escuchaba? Empleados de su casa mencionaron haber visto cuadernos en los que María escribía después de cada reunión importante. No eran diarios sentimentales, eran más bien informes, anotaciones precisas de quién dijo qué, quién se reunió con quién, qué comentarios se hicieron sobre tal o cual asunto político o económico. El traslado de María a Europa en los años 50 marcó el inicio de la fase más enigmática y oscura de su vida. Oficialmente, buscaba conquistar el cine europeo, específicamente el francés, donde su belleza exótica y su presencia magnética la convertirían en una sensación. Firmó contratos con productores franceses e italianos, protagonizó películas que consolidaron su estatus como estrella internacional. Pero París no era simplemente el escenario de su siguiente triunfo cinematográfico, era el epicentro del espionaje mundial durante la Guerra Fría. La capital francesa en los años 50 hervía con agentes de todas las potencias. La CIA operaba desde la embajada estadounidense. El KGB soviético tenía una red extensa de operativos.
Los servicios de inteligencia franceses intentaban mantener el control de su propio territorio, mientras lidiaban con las consecuencias de las guerras coloniales en Indochina y Argelia. En medio de ese torbellino de intriga internacional, llegó María Félix con su séquito, sus joyas y sus secretos. Se instaló en un apartamento lujoso en Avenue Foch, una de las direcciones más prestigiosas de París. Pero lo interesante no era la dirección en sí, sino sus vecinos. En el mismo edificio vivían un banquero suizo, con conexiones en el mercado negro de diamantes africanos, un príncipe árabe exiliado que financiaba movimientos de liberación en Medio Oriente, y un coronel francés retirado que había servido en Indochina y que mantenía vínculos con operaciones clandestinas. Todos se hicieron amigos de María. Todos frecuentaban su apartamento para cenas íntimas donde se hablaba en francés, español, inglés y ocasionalmente árabe. ¿Fue casualidad que María terminara viviendo en ese edificio específico? ¿O alguien la colocó estratégicamente allí? Durante esa época, María también desarrolló una amistad estrecha con Jean Cocteau, el célebre poeta, dramaturgo y cineasta francés. Cocteau era una figura fascinante por derecho propio, conectado con la élite cultural europea, pero también con círculos más oscuros relacionados con el tráfico de opio y con redes de influencia que atravesaban los mundos del arte, la política y el crimen organizado. En su diario personal, que fue publicado años después de su muerte, Cocteau escribió sobre María con una mezcla de admiración y cautela. María es una esfinge, escribió Cocteau en una entrada de 1955. Bella como las diosas antiguas, pero con ojos que han visto demasiado. Habla de cine y joyas, pero yo sé que sus pensamientos están en lugares mucho más profundos y peligrosos. Anoche, durante una cena, mencionó algo sobre los diamantes de Congo y cómo ciertos gobiernos los utilizan para financiar operaciones que nunca aparecen en presupuestos oficiales. ¿Cómo sabe estas cosas? No es el tipo de conocimiento que una actriz adquiere leyendo revistas de moda. Los diamantes se convirtieron en una obsesión para María durante sus años europeos. No solo los coleccionaba con voracidad, comprando piezas extraordinarias en casas de joyería de París, Londres y Ámsterdam, sino que hablaba de ellos con un conocimiento técnico sorprendente. Sabía sobre quilates, sobre la procedencia de piedras específicas, sobre cómo ciertas gemas habían pasado de manos reales a colecciones privadas durante las guerras mundiales. Sabía también sobre el mercado negro de diamantes, sobre cómo se utilizaban para lavar dinero, para comprar armas, para financiar revoluciones. Un joyero de la Place Vendôme, entrevistado en los años 80, recordaba transacciones con María que le parecían inusuales. Ella no solo compraba joyas, a veces las vendía también, piezas que había adquirido apenas meses antes, y en esas transacciones de venta no siempre parecía interesada en obtener el mejor precio, lo cual era extraño para alguien tan astuto en cuestiones de negocios como María. Era como si el dinero mismo no fuera el punto, sino el movimiento de las piezas, el proceso de compra y venta. ¿Estaba María lavando dinero a través de transacciones de joyas? ¿Para quién? ¿Para ella misma o para otros? Durante ese mismo periodo, María también se involucró románticamente con varios hombres cuyas biografías eran cualquier cosa menos simples. Uno de ellos era un magnate petrolero venezolano, con vínculos estrechos con la dictadura militar de su país y con corporaciones estadounidenses que controlaban la industria petrolera latinoamericana. Otro era un industrial francés que producía armamento y que tenía contratos con múltiples gobiernos africanos y asiáticos. Un tercero era un banquero argentino que manejaba cuentas de nazis refugiados en Sudamérica y que ayudaba a mover fortunas robadas durante la guerra. Estos no eran simples romances de una estrella caprichosa. Cada relación le daba a María acceso a información, a redes, a secretos, y ella era lo suficientemente inteligente como para saber qué hacer con todo eso. Nunca grabó sus conversaciones ni llevó diarios detallados de manera obvia, pero su memoria era prodigiosa. Recordaba nombres, fechas, cifras, conexiones. Archivaba todo en su mente como una computadora humana. En 1956, María conoció al escritor francés Alex Berger en una fiesta en Cannes durante el Festival de Cine. Berger no era un escritor famoso. De hecho, sus novelas tenían ventas modestas. Pero se rumoreaba en ciertos círculos que Berger trabajaba para los servicios de inteligencia franceses, utilizando su trabajo como escritor y periodista como cobertura para actividades de espionaje. Su amistad con María fue intensa pero breve,
durando apenas unos meses antes de que él desapareciera misteriosamente durante un viaje a Argelia. El cuerpo de Berger nunca fue encontrado. La investigación oficial concluyó que probablemente había sido víctima de la violencia relacionada con la Guerra de Independencia argelina. Pero hubo quienes sospecharon que su muerte estaba relacionada con información que había obtenido y que era demasiado peligrosa. Entre sus papeles personales, recuperados de su apartamento en París, había varias cartas de María. Estas cartas fueron confiscadas por las autoridades francesas y nunca fueron devueltas a ella ni hechas públicas. ¿Qué contenían esas cartas? ¿Por qué las autoridades francesas las consideraron lo suficientemente importantes como para clasificarlas? María nunca habló públicamente sobre Berger después de su desaparición. Cuando periodistas le preguntaron sobre él años más tarde, simplemente decía que había sido un conocido, nada más. Pero empleados cercanos recordaban que después de recibir la noticia de su muerte, María pasó varios días encerrada en su apartamento, destruyendo papeles y quemando fotografías. Cuando finalmente emergió, parecía diferente, más cautelosa, como si hubiera tomado la decisión consciente de distanciarse aún más de cualquier cosa que pudiera comprometerla. Fue también durante esos años en Europa, cuando María comenzó a utilizar cajas de seguridad en múltiples bancos de diferentes países. Un empleado bancario suizo, ya jubilado, reveló décadas después que María mantenía al menos 3 cajas de seguridad, solo en bancos de Zúrich. Nunca declaró qué guardaba en ellas, pero el empleado recordaba que las visitaba con regularidad, a veces depositando sobres sellados, otras veces retirando documentos que revisaba en las salas privadas del banco, antes de volver a guardarlos o destruirlos. El patrón era claro. María Félix no confiaba en dejar todos sus secretos en un solo lugar. Los distribuía estratégicamente, asegurándose de que si algo le sucedía o si alguien intentaba acceder a su información, nunca podrían obtener el panorama completo. Era una estrategia de supervivencia, el comportamiento de alguien que sabía que tenía enemigos, o al menos que operaba en esferas donde la información podía ser tanto un activo como un pasivo mortal. El regreso de María a México en 1959 no fue simplemente un retorno nostálgico a su patria. Fue un movimiento calculado en un momento político particularmente delicado. México estaba bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, un gobierno que intentaba equilibrar el nacionalismo revolucionario con las presiones de Estados Unidos durante la Guerra Fría. La Revolución cubana acababa de triunfar ese mismo año, y toda América Latina se encontraba en estado de alerta ante la posibilidad de más levantamientos inspirados por el ejemplo de Fidel Castro. María llegó a la Ciudad de México con una colección de joyas valorada en millones de dólares, con contactos en las más altas esferas del poder europeo, y con un conocimiento del funcionamiento interno de redes internacionales de poder que muy pocos mexicanos poseían. El presidente López Mateos la recibió personalmente en varias ocasiones. No eran simples cortesías protocolarias hacia una estrella de cine. Eran consultas serias donde el presidente buscaba la perspectiva de María sobre asuntos europeos, sobre cómo ciertos gobiernos percibían a México, sobre oportunidades y peligros en el escenario internacional. ¿Cuándo exactamente se transformó María de actriz a asesora informal de presidentes? Es difícil señalar un momento preciso, pero para finales de los 50, era evidente que su papel había trascendido completamente el mundo del entretenimiento. Políticos de alto nivel la buscaban antes de viajar a Europa, pidiéndole cartas de presentación para personas influyentes. Empresarios le solicitaban que intercediera en negociaciones con socios extranjeros. Diplomáticos mexicanos la consultaban sobre personalidades europeas con las que tendrían que tratar. Durante este periodo, María también estableció una relación particularmente cercana con Fernando Benítez, el célebre periodista e intelectual mexicano, que dirigía el suplemento cultural México en la Cultura. Benítez era un hombre extraordinariamente bien conectado, amigo de figuras tan diversas como Carlos Fuentes, Octavio Paz y Juan Rulfo. Pero también tenía vínculos con círculos de poder político y con movimientos de izquierda que el gobierno vigilaba con recelo. Las conversaciones entre María y Benítez, según testigos que estuvieron presentes en algunas de ellas, eran fascinantes y desconcertantes. Discutían literatura y arte, por supuesto, pero también hablaban de política internacional, de movimientos revolucionarios en América Latina, de la tensión entre nacionalismo y dependencia económica. María expresaba opiniones sorprendentemente sofisticadas sobre estos temas, demostrando un conocimiento que iba mucho más allá de lo que se esperaría de una actriz, por brillante que fuera.
Un aspecto particularmente intrigante de la vida de María en esos años era su relación con Cuba revolucionaria. Mientras muchas figuras del establishment mexicano mantenían distancia cautelosa del régimen de Castro, María visitó La Habana en múltiples ocasiones durante los primeros años de la revolución. Oficialmente, asistía a eventos culturales, festivales de cine, celebraciones artísticas, pero sus estadías se extendían más allá de lo necesario para esos compromisos públicos, y durante ese tiempo extra, se reunía con figuras del nuevo gobierno cubano. Fotografías de archivo muestran a María con Fidel Castro en recepciones oficiales. La química entre ellos era evidente. Castro, conocido por su admiración hacia mujeres fuertes e inteligentes, parecía genuinamente fascinado por la doña. Conversaban durante horas, a veces en presencia de otros, a veces en encuentros más privados que generaban especulación. ¿Era María simpatizante de la Revolución cubana? ¿O estaba allí en representación de otros intereses? Quizás incluso del gobierno mexicano que mantenía relaciones con Cuba pero también necesitaba entender mejor las intenciones del régimen castrista. Documentos desclasificados de la CIA estadounidense mencionan contactos frecuentes entre elementos del gobierno mexicano y el régimen cubano, facilitados por intermediarios culturales. Aunque no nombran a María específicamente, el patrón coincide perfectamente con sus actividades. Lo que sí se sabe con certeza es que después de cada visita a Cuba, María se reunía discretamente con funcionarios mexicanos de alto nivel. Un ex subsecretario de Relaciones Exteriores, entrevistado en sus últimos años de vida, admitió que María Félix proporcionaba perspectivas valiosas sobre la situación cubana que no obteníamos por canales diplomáticos convencionales. Cuando se le preguntó si esto significaba que María actuaba como espía, él negó enfáticamente, insistiendo en que ella era simplemente una observadora perspicaz que compartía sus impresiones. Pero la línea entre ser una observadora perspicaz y ser un agente de inteligencia informal puede ser extremadamente delgada. En 1962, durante la crisis de los misiles que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, María estaba casualmente en París. Sus movimientos durante esas semanas críticas de octubre son difíciles de rastrear completamente, pero hay registros de que se reunió con diplomáticos mexicanos en la embajada, con periodistas franceses que cubrían la crisis, y curiosamente, con un agregado militar soviético cuyo nombre aparece en varios reportes de inteligencia occidental de la época. ¿Qué discutieron María y ese oficial soviético? No hay registro de su conversación, pero el hecho de que se reunieran en un momento de tal tensión internacional no puede ser simple coincidencia. Algunos investigadores han especulado que México, tratando desesperadamente de mantener canales de comunicación abiertos durante la crisis, pudo haber utilizado contactos informales como María para transmitir mensajes o sondear posiciones sin el riesgo de compromisos diplomáticos formales. Durante los años 60, mientras el movimiento estudiantil crecía en México y las tensiones sociales aumentaban, María mantuvo una posición cuidadosamente equilibrada. No era abiertamente política en sus declaraciones públicas, pero en privado expresaba simpatía por las demandas estudiantiles de mayor democracia y justicia social. Al mismo tiempo, mantenía excelentes relaciones con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, uno de los mandatarios más represivos en la historia moderna de México. ¿Cómo lograba María navegar estas contradicciones? Parte de su genio era precisamente esa capacidad de mantener puertas abiertas en todos los lados, de nunca comprometerse públicamente de manera que cerrara opciones. Era una maestra del arte de la ambigüedad estratégica, diciendo lo suficiente para que cada lado creyera que ella estaba de su parte, pero nunca tanto como para quedar atrapada si las circunstancias cambiaban. El año de 1968 fue particularmente complicado. En octubre, el gobierno mexicano masacró a estudiantes en la plaza de Tlatelolco apenas días antes de inaugurar los Juegos Olímpicos. María estaba en la Ciudad de México cuando ocurrió la tragedia. Según versiones nunca confirmadas oficialmente, intercedió ante funcionarios gubernamentales para ayudar a algunas familias a localizar estudiantes desaparecidos. Utilizó sus contactos, su influencia, su capacidad de llegar a personas que normalmente serían inaccesibles para ciudadanos comunes. Pero también asistió a los eventos olímpicos, sonriendo para las cámaras, representando la imagen de un México moderno y cosmopolita que el gobierno quería proyectar al mundo. Esta dualidad, este vivir simultáneamente en múltiples realidades morales, era quintesencialmente María Félix. Los años 70 marcaron una transformación en la vida de María Félix.
Había abandonado casi por completo el cine, apareciendo solo en proyectos muy selectos que le interesaban personalmente. Su enfoque se había desplazado hacia otras actividades: coleccionista de arte, mecenas cultural, figura social de importancia internacional. Pero detrás de esta imagen pública de retiro elegante, María continuaba operando en redes de influencia que abarcaban continentes. Su matrimonio con el banquero francés Alex Berger en 1956 había terminado en divorcio, al igual que su unión posterior con el cantante y actor Jorge Negrete, quien murió apenas un año después de casarse con ella en 1953. Algunos murmuraban que María estaba maldita, que los hombres que se acercaban demasiado a ella sufrían destinos trágicos, pero otros, los que conocían mejor la realidad, entendían que María simplemente elegía hombres que ya estaban viviendo en el filo de la navaja, hombres cuyas vidas eran complicadas y peligrosas independientemente de su relación con ella. En 1974, María sorprendió al mundo casándose con el pintor francés Antoine Zapov, aunque este matrimonio también sería breve y terminaría en separación. Pero lo interesante de Zapov no era su talento artístico, considerable por cierto, sino sus conexiones en el mundo del arte internacional, un mundo donde se lavaban fortunas, donde obras maestras servían como garantías para préstamos ilegales, donde el mercado negro prosperaba bajo el barniz de respetabilidad cultural. María se convirtió en una coleccionista voraz durante estos años. Adquirió obras de Diego Rivera, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, pero también compraba piezas europeas, esculturas precolombinas, antigüedades de procedencia a veces cuestionable. Un experto en tráfico ilícito de arte, consultado de manera confidencial para una investigación periodística en los años 90, sugirió que algunas transacciones de María podrían haber servido para mover dinero de orígenes poco claros, aunque nunca hubo pruebas concretas ni acusaciones formales. Lo que sí está documentado es que María utilizaba su colección de arte como garantía para préstamos considerables de bancos europeos y mexicanos. Las cifras involucradas eran asombrosas: millones de dólares que ella movía de una cuenta a otra, de un país a otro, en transacciones cuya finalidad nunca quedaba del todo clara. Oficialmente, explicaba que estaba diversificando inversiones, que estaba comprando propiedades, que estaba financiando proyectos culturales. Pero algunos analistas financieros que revisaron años después los patrones de estas transacciones notaron algo peculiar. Muchas veces, María prestaba dinero a personas o entidades que luego no parecían devolverlo, o al menos no de manera directa. Era como si estuviera financiando actividades específicas sin esperar retorno económico directo, sino algún otro tipo de compensación o beneficio menos tangible. ¿Estaba María financiando operaciones políticas clandestinas? ¿Movimientos artísticos con agendas ocultas? ¿Redes de influencia que operaban en las sombras? Durante la década de los 70, América Latina fue escenario de golpes militares, revoluciones, movimientos guerrilleros y operaciones encubiertas de la CIA. Chile cayó bajo Pinochet en 1973. Argentina sufrió su propio golpe militar en 1976. Centroamérica hervía con conflictos que eventualmente explotarían en guerras civiles brutales durante los 80. México, aunque mantenía estabilidad superficial, experimentaba tensiones crecientes entre el gobierno autoritario y movimientos de oposición cada vez más audaces. En medio de este caos regional, María mantuvo contactos con figuras de todo el espectro político. Conocía a generales golpistas argentinos y también a intelectuales exiliados que huían de esas dictaduras. Tenía amistades entre la oligarquía conservadora centroamericana y también entre artistas comprometidos con causas revolucionarias. Esta capacidad de moverse entre mundos contradictorios sin alienar a ninguno era su superpoder. Un diplomático chileno exiliado después del golpe de Pinochet, que llegó a México entre los miles de refugiados que el gobierno mexicano recibió generosamente, recordaba haber sido contactado por intermediarios de María Félix. Ella quería ayudar, quería proporcionar recursos para que los exiliados pudieran establecerse, continuar sus actividades políticas y culturales. Pero cuando el diplomático finalmente se reunió con María, se dio cuenta de que ella también estaba recopilando información, haciendo preguntas específicas sobre la situación en Chile, sobre quién estaba con quién, sobre qué facciones tenían posibilidades reales de reorganizarse. ¿Ayudaba María a los exiliados por pura solidaridad humanitaria
o también porque eso le daba acceso a inteligencia valiosa sobre movimientos políticos latinoamericanos? En 1978, María viajó a Nicaragua en un momento particularmente tenso. El país estaba al borde de la revolución que eventualmente derrocaría a la dinastía Somoza. Oficialmente, María asistía a un evento cultural en Managua, pero su estancia se extendió más de lo planeado, y durante ese tiempo se reunió con figuras tanto del régimen como de la oposición sandinista. Era un equilibrio imposible que solo alguien con el prestigio y la habilidad de María podía mantener. Cuando regresó a México, informes de inteligencia estadounidense notaron sus movimientos. Un cable desclasificado décadas después menciona que la actriz mexicana María Félix realizó contactos con elementos sandinistas durante su visita a Managua. El documento especulaba sobre si México estaba utilizando canales culturales informales para mantener comunicación con movimientos revolucionarios centroamericanos sin comprometer su posición diplomática oficial. Los años 80 trajeron nuevos desafíos y nuevas oportunidades. María ya tenía más de 60 años, pero mantenía su belleza, su presencia, su poder. La crisis de deuda latinoamericana de 1982 devastó economías en todo el continente. México nacionalizó la banca, cayó en default parcial, negoció rescates humillantes con instituciones financieras internacionales. En medio de este caos económico, las fortunas personales de muchos mexicanos ricos fueron diezmadas, pero no la de María. De alguna manera, ella había protegido su riqueza, diversificándola en activos internacionales, en joyas, en arte, en propiedades distribuidas estratégicamente. No solo sobrevivió la crisis, en algunos aspectos, emergió más fuerte, comprando propiedades y arte a precios de remate de aquellos que se vieron forzados a vender. La década de los 80 también trajo revelaciones perturbadoras sobre el pasado que México había preferido olvidar. Documentos sobre la Operación Cóndor, el programa coordinado entre dictaduras sudamericanas y la CIA para perseguir y eliminar opositores políticos, comenzaron a filtrarse. Se supo que México, pese a su retórica de asilo y solidaridad con perseguidos políticos, había cooperado discretamente con algunos aspectos de estas operaciones, compartiendo información sobre refugiados latinoamericanos en territorio mexicano. ¿Sabía María sobre estas operaciones? Un exfuncionario de la Dirección Federal de Seguridad, el temido Servicio de Inteligencia Mexicano, que fue disuelto en 1985 por su complicidad con el narcotráfico, aseguró en una entrevista anónima que María Félix estaba en una lista de contactos útiles que la DFS mantenía. Según este testimonio, María ocasionalmente proporcionaba información sobre extranjeros con quienes se relacionaba socialmente, no porque fuera una informante formal, sino porque consideraba su deber patriótico, mantener informadas a las autoridades sobre elementos potencialmente peligrosos. Esta revelación, nunca confirmada oficialmente, pintaba una imagen inquietante. María como una especie de patriota pragmática que entregaba información selectiva a los servicios de inteligencia mexicanos, quizás creyendo que estaba protegiendo a su país, sin darse cuenta completamente, o sin importarle, que esa información podía ser compartida con regímenes represivos, que la utilizarían para perseguir disidentes. O quizás, María sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y simplemente consideraba que su supervivencia y su poder requerían mantener buenas relaciones con los servicios de seguridad del Estado. En el mundo en el que ella operaba, la neutralidad absoluta no existía. Todos servían a alguien, todos debían alianzas, todos tenían compromisos ocultos. Durante estos años, María también desarrolló una relación particularmente estrecha con Carlos Slim, el empresario que eventualmente se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Slim era entonces un joven magnate emergente, que estaba construyendo su imperio comprando empresas durante la crisis económica. María lo introdujo en círculos sociales que de otro modo le habrían sido inaccesibles, le presentó contactos internacionales valiosos, le dio consejos sobre cómo navegar la élite mexicana tradicional, que miraba con recelo a los nuevos ricos. A cambio, Slim ayudó a María con asesoría financiera, estructurando sus inversiones de maneras fiscalmente ventajosas, protegiéndola de las turbulencias económicas que arrasaban con fortunas menos bien administradas. Era una relación simbiótica, mutuamente beneficiosa, donde cada uno aportaba lo que el otro necesitaba. Pero había algo más. Slim también estaba construyendo una colección de arte excepcional, y María era su asesora informal en ese campo.
Las obras que ella le recomendaba comprar invariablemente resultaban ser inversiones extraordinarias. Tenía un ojo infalible no solo para la calidad estética, sino para el valor futuro. Era como si pudiera predecir qué artistas serían redescubiertos, qué movimientos cobrarían importancia, qué piezas se volverían icónicas. ¿Intuición artística o conocimiento interno de cómo se manipulaban los mercados de arte? En 1985, México sufrió el devastador terremoto que destruyó gran parte de la Ciudad de México. Miles murieron, edificios colapsaron. El gobierno mostró una incompetencia catastrófica en su respuesta. La sociedad civil se organizó espontáneamente para rescatar sobrevivientes cuando las autoridades fallaban. Fue un momento definitorio que comenzó a erosionar la legitimidad del régimen priista que había gobernado ininterrumpidamente desde 1929. María, que estaba en París cuando ocurrió el terremoto, regresó inmediatamente a México. Organizó esfuerzos de ayuda, donó dinero, movilizó sus contactos internacionales para enviar recursos. Pero también hizo algo más discreto. Utilizó su influencia para presionar a funcionarios gubernamentales incompetentes, para acelerar respuestas burocráticas, para cortar a través de la ineficiencia oficial que estaba costando vidas. Un ingeniero que participó en los rescates recordaba haber visto a María en las zonas de desastre, no posando para fotógrafos, sino realmente trabajando, coordinando, exigiendo acción. Cuando autoridades intentaban obstruir esfuerzos de rescate organizados por civiles, María aparecía mágicamente y esos obstáculos desaparecían. Tenía números telefónicos directos de secretarios de Estado, de comandantes militares, de alcaldes. Una llamada suya podía mover más recursos que docenas de peticiones oficiales. ¿Cuándo exactamente había acumulado María ese nivel de poder real, tangible? No el poder simbólico de una celebridad, sino el poder concreto de alguien a quien las autoridades no pueden ignorar. Los años 90 trajeron cambios sísmicos a México. El sistema político comenzó a resquebrajarse. Elecciones fraudulentas en 1988 habían sido el principio del fin. La implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 1994, prometía modernización, pero también generaba incertidumbre. El levantamiento zapatista ese mismo año mostró que México no había resuelto sus contradicciones fundamentales. María observaba todo esto desde su fortaleza en Polanco, rodeada de sus joyas, su arte, sus recuerdos. Daba menos entrevistas, aparecía menos en público, pero seguía siendo una presencia poderosa. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Sus opiniones sobre arte y cultura eran consideradas definitivas. Sus juicios sobre personas y situaciones rara vez eran cuestionados. En 1994, en medio del caos provocado por el levantamiento zapatista y el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, María dio una entrevista poco usual. Hablando con una franqueza inusual en ella, comentó sobre la podredumbre en el corazón del poder mexicano, sobre cómo los que se creen intocables eventualmente descubren que nadie lo es, sobre secretos que algún día saldrán a la luz y cambiarán cómo vemos nuestra historia. ¿A qué secretos se refería? ¿Los suyos propios o los de otros? La entrevista generó especulación, pero María se negó a elaborar. Era típico de ella, insinuar conocimiento profundo, crear intriga, pero nunca revelar completamente sus cartas. Durante sus últimos años, María se volvió más introspectiva, pero también, paradójicamente, más propensa a comentarios crípticos sobre su pasado. En una ocasión, hablando con un grupo pequeño de amigos cercanos, mencionó que había visto cosas que Hollywood nunca podría imaginar, que había estado en habitaciones donde se decidían destinos de naciones, que tenía información que podría hundir reputaciones y destruir legados. Pero cuando le preguntaron si alguna vez escribiría sobre esas experiencias, sonrió enigmáticamente y dijo: «Algunos secretos deben morir conmigo. Otros, quizás, emergerán cuando yo ya no esté aquí para ver las consecuencias». En 1997, María sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó temporalmente debilitada. Aunque se recuperó notablemente, el incidente la obligó a confrontar su mortalidad de una manera que nunca antes había hecho. Comenzó a poner orden en sus asuntos, a organizar su legado, pero también a tomar decisiones sobre qué preservar y qué destruir de su documentación personal.
Fue durante este periodo que algunos empleados domésticos presenciaron escenas extrañas. María pasaba horas en su biblioteca privada, revisando documentos, leyendo viejas cartas, mirando fotografías antiguas. Algunas las guardaba cuidadosamente en sobres que luego depositaba en su caja fuerte. Otras las rompía metódicamente, a veces llorando mientras lo hacía, otras veces con expresión de alivio, como si destruir esos papeles la liberara de alguna carga que había llevado durante décadas. Un sobrino que la visitó frecuentemente durante su convalecencia recordaba haberla encontrado una tarde con una pila de cuadernos antiguos frente a ella. Cuando preguntó qué eran, María respondió: «Mi verdadera vida, no la que todos conocen, sino la que realmente viví». El sobrino, curioso, preguntó si podía leer algo. María lo miró intensamente durante un largo momento antes de decir: «Todavía no. Quizás nunca. Hay cosas que el mundo no está listo para saber, y personas que aún viven que no merecen ser expuestas». ¿A qué personas se refería? En los años 90, muchas de las figuras poderosas que María había conocido en los años 50 y 60 estaban muertas o en las últimas etapas de sus vidas. Pero algunos seguían activos, algunos ocupaban posiciones de poder, algunos tenían familias e imperios que proteger. ¿Seguía María protegiendo secretos de otros por lealtad, por miedo o por cálculo estratégico? En el año 1998, un investigador académico que estaba escribiendo una historia del cine mexicano logró obtener una entrevista rara con María. Durante esa conversación, el investigador mencionó haber encontrado referencias en archivos estadounidenses que sugerían que María había sido vigilada por la CIA durante sus años en Europa. La reacción de María fue reveladora. No lo negó ni pareció sorprendida. Simplemente dijo: «Durante la Guerra Fría, todos vigilaban a todos. Yo sabía que me seguían. A veces les daba algo para mantenerlos entretenidos. Otras veces, usaba ese conocimiento para mi propio beneficio». Esta admisión casual de que conscientemente manipulaba su vigilancia por servicios de inteligencia era asombrosa. Confirmaba que María no era una víctima pasiva de espionaje, sino una jugadora activa que entendía perfectamente el juego y sabía cómo sacar ventaja de él. Cuando el investigador intentó profundizar, María cambió de tema abruptamente y quedó claro que no diría más. El manuscrito de ese investigador, que incluía ese intercambio, fue publicado en el año 2000, pero con esa sección específica eliminada. Cuando posteriormente le preguntaron por qué había censurado esa parte, el académico admitió que había recibido una llamada de un abogado representando a María, sugiriendo firmemente que sería inadecuado e irresponsable publicar esas declaraciones fuera de contexto. Aunque no hubo amenazas explícitas, el mensaje era claro. María aún tenía el poder de controlar qué se decía sobre ella, incluso en trabajos académicos. Durante los últimos años del milenio, María también comenzó a recibir visitas de personas que no pertenecían a su círculo habitual. Individuos que llegaban con citas programadas, que pasaban horas en reuniones privadas con ella y que salían de su casa con maletines o paquetes. Los empleados especulaban sobre qué ocurría en esas reuniones. ¿Estaba María vendiendo documentos? ¿Entregando información a cambio de garantías de que ciertos secretos permanecerían ocultos? ¿O simplemente organizando aspectos de su legado con abogados y gestores patrimoniales? Uno de esos visitantes era un historiador francés especializado en la historia de los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría. Su visita en el año 1999 fue particularmente larga, extendiéndose por 2 días completos. Cuando finalmente se fue, María pareció exhausta pero también satisfecha, como si hubiera completado alguna tarea importante. El historiador nunca publicó nada sobre esa reunión ni sobre María Félix, lo cual era extraño dado que estaba trabajando en un libro sobre redes de espionaje en América Latina durante el siglo XX. ¿Qué acordaron María y ese historiador? ¿Le entregó ella documentos con instrucciones de no publicarlos hasta una fecha futura? ¿O le dio información verbal que él registró, pero se comprometió a mantener confidencial durante cierto periodo? En el año 2000, México vivió un cambio político histórico con la derrota del PRI, después de 71 años de gobierno ininterrumpido. Vicente Fox, del partido de oposición PAN, asumió la presidencia prometiendo transparencia y rendición de cuentas. Archivos gubernamentales comenzaron a ser desclasificados, aunque selectivamente. Secretos del pasado empezaron a emerger, incluyendo la complicidad del gobierno con masacres, represiones y operaciones sucias.
María observaba estos desarrollos con interés pero también con aprensión. Había vivido tan cerca del poder durante tantas décadas que inevitablemente algunas revelaciones podían salpicarlo. Efectivamente, cuando se abrieron archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, el nombre de María Félix apareció en varios documentos, nada incriminatorio directamente, pero sí referencias a reuniones informativas, contactos útiles, fuentes de información sobre círculos sociales de élite. Periodistas intentaron entrevistar a María sobre estas revelaciones, pero ella se negó a dar declaraciones. Su silencio era elocuente, no negaba nada, pero tampoco confirmaba. Simplemente se retiraba aún más del escrutinio público, protegida por abogados y por su estatus de leyenda nacional intocable. En sus últimos 2 años de vida, María raramente salía de su casa en Polanco. Recibía visitas selectas, familiares cercanos, algunos amigos de décadas, y ocasionalmente, esas figuras misteriosas que llegaban con asuntos no especificados. Su salud declinaba gradualmente, pero su mente permanecía aguda. Seguía leyendo vorazmente, especialmente periódicos internacionales y libros de historia. Era como si estuviera constantemente comparando las versiones oficiales de eventos que ella había presenciado con sus propios recuerdos, encontrando las discrepancias, las mentiras, las verdades a medias. Un médico que la atendió regularmente durante ese periodo comentó años después que María parecía estar librando una batalla interna sobre algo. Había momentos en que parecía querer hablar, querer confesar o revelar algo importante, recordaba el médico. Pero luego se contenía, como si decidiera que no era el momento o que no valía la pena. Era como ver a alguien cargando un peso enorme, pero negándose a dejarlo caer. ¿Qué peso llevaba María? ¿Qué secretos la atormentaban en sus últimos días? En marzo del año 2002, apenas un mes antes de su muerte, María llamó a su abogado de más confianza, un hombre discreto que había manejado sus asuntos legales durante más de 30 años. Le dio instrucciones específicas sobre documentos que debían ser destruidos inmediatamente después de su fallecimiento, antes incluso de que su cuerpo fuera removido de la casa. También le entregó varios sobres sellados con nombres escritos en el exterior, instruyéndolo de entregarlos personalmente a esas personas específicas, pero solo después de que hubieran transcurrido al menos 6 meses desde su muerte. El abogado, vinculado por el secreto profesional, nunca reveló públicamente el contenido de esas instrucciones ni los nombres en esos sobres, pero en conversaciones privadas con colegas cercanos, mencionó que las instrucciones de María eran extraordinariamente precisas y meticulosas, como si hubiera estado planeándolas durante años. También comentó que algunas de las instrucciones lo habían perturbado, que involucraban la destrucción de documentos que podrían haber tenido valor histórico significativo. ¿Qué contenían esos documentos que María consideraba tan peligrosos o comprometedores que debían ser destruidos incluso después de su muerte? ¿Cartas de amantes famosos? ¿Pruebas de transacciones financieras ilegales? ¿Confesiones sobre su participación en operaciones de espionaje? ¿Información comprometedora sobre figuras públicas aún vivas o sobre familias poderosas que preferirían mantener ciertos secretos enterrados? Durante las últimas semanas de su vida, María también mantuvo conversaciones telefónicas largas con varias personas. Los empleados podían escuchar su voz desde habitaciones adyacentes, hablando a veces en español, otras en francés, ocasionalmente en inglés. El tono de estas conversaciones variaba. Algunas parecían nostálgicas, otras eran claramente de negocios. Unas pocas sonaban casi como despedidas finales. Una de esas llamadas fue con un viejo amigo en París, un periodista retirado que la había conocido desde los años 50. Según este hombre, que habló brevemente con un biógrafo años después, María le dijo algo inquietante. Hay una caja en un banco de Zúrich con documentos que podrían reescribir partes de la historia del siglo XX, pero he decidido que permanecerá sellada. Algunas verdades hacen más daño que bien, y yo he hecho suficiente daño en mi vida sin añadir más desde la tumba. ¿A qué daño se refería María? ¿Qué había hecho que la perseguía incluso en sus últimos días? El 7 de abril del año 2002, un día antes de su muerte, María pareció tener un momento de lucidez y energía inusual. Llamó a varios miembros de la familia, habló con ellos de manera cariñosa, compartió recuerdos. Pero con su hijo Enrique tuvo una conversación particularmente emotiva.
Empleados escucharon fragmentos, María hablando sobre decisiones difíciles, sobre haber vivido en un mundo de hombres poderosos y peligrosos, sobre haber hecho lo necesario para sobrevivir y prosperar en ese mundo. Enrique, comprensiblemente confundido por estas declaraciones crípticas, le preguntó a qué se refería exactamente. La respuesta de María, según él la recordaba, fue: «Algún día entenderás que tu madre no fue solo una actriz. Fui muchas cosas, algunas admirables, otras que prefiero que nunca conozcas completamente, pero siempre, siempre, protegí a esta familia y actué según lo que creía correcto en ese momento». Esa noche, María cenó sola en su habitación, como había sido su costumbre en los últimos meses. Revisó algunos papeles, escribió algo en un cuaderno que mantenía en su mesa de noche. Alrededor de las 11 de la noche, apagó las luces. Fue la última vez que la vieron consciente. La madrugada del 8 de abril, su cumpleaños 88, María de los Ángeles, Félix Güereña, dejó de respirar. El médico de cabecera fue llamado y certificó la muerte por causas naturales. El abogado llegó poco después y, siguiendo las instrucciones previas de María, procedió a ejecutar las disposiciones que ella había dejado. En las horas inmediatamente posteriores a su muerte, antes de que la noticia se hiciera pública, ese abogado entró a la biblioteca privada de María con 2 empleados de confianza. Sacaron cajas de documentos que fueron inmediatamente llevados a un incinerador industrial, donde fueron destruidos completamente. Este proceso tomó varias horas. Los empleados que participaron firmaron acuerdos de confidencialidad rigurosos y recibieron sumas considerables de dinero por su silencio. Cuando la familia y el público finalmente tuvieron acceso a la casa después del funeral, la biblioteca de María estaba notablemente vacía. Quedaban libros, por supuesto, pero los archivos personales, los cuadernos, las cartas, todo eso había desaparecido. Solo quedaban las memorias publicadas, algunos álbumes fotográficos cuidadosamente editados y objetos de valor artístico o sentimental, pero sin contenido informativo significativo. El funeral de María Félix fue un evento de Estado. El presidente Fox emitió un decreto de luto nacional. Miles de personas desfilaron frente a su féretro. Celebrities, políticos, empresarios, artistas, todos vinieron a rendir homenaje a la doña. Los medios cubrieron cada detalle, analizaron su legado cinematográfico, celebraron su belleza legendaria, su independencia, su estilo inigualable. Pero nadie mencionó los documentos destruidos. Nadie preguntó qué secretos se habían llevado María a la tumba. O si alguien lo sabía, optó por guardar silencio, respetando la última voluntad de una mujer que había controlado su imagen hasta el final absoluto de su vida. Sin embargo, en los años siguientes a su muerte, comenzaron a filtrarse piezas del rompecabezas. Algunos de los sobres que María había dejado con su abogado llegaron a sus destinatarios. El contenido nunca fue revelado públicamente, pero hubo indicios. Un político retirado mencionó haber recibido una carta póstuma de María Félix que explicaba ciertos eventos históricos desde su perspectiva única. Un empresario francés admitió haber recibido documentos que aclaraban la naturaleza de ciertas transacciones financieras de décadas pasadas. Un escritor español habló de fotografías y cartas que María le había confiado con instrucciones de publicarlas solo después del año 2020. ¿Se han publicado ya esos materiales? Si es así, ¿pasaron desapercibidos o fueron presentados de manera que no generaran el escándalo que María quizás temía? O tal vez esos destinatarios decidieron, al igual que María, que algunos secretos era mejor mantenerlos ocultos. La casa de María en Polanco se convirtió eventualmente en un museo, aunque uno bastante sanitizado. Exhibe sus vestidos fabulosos, algunas de sus joyas menos valiosas, fotografías de sus películas, recuerdos de su carrera glamorosa. Pero no hay nada sobre sus actividades en las sombras, sus conexiones con servicios de inteligencia, sus relaciones con figuras oscuras del poder, sus posibles participaciones en operaciones que iban mucho más allá del mundo del entretenimiento. Es como si hubiera 2 Marías, la que el museo celebra y la que existió en realidades paralelas que el público nunca conoció completamente. Y quizás eso era exactamente lo que ella quería. Ser recordada como la gran estrella, la mujer hermosa e independiente, el ícono cultural, mientras que la María más complicada, más ambigua, más peligrosa, permanecía oculta en archivos clasificados, en memorias destruidas, en secretos que se llevaron a la tumba quienes los compartieron con ella.
En el año 2008, 6 años después de la muerte de María, ocurrió algo extraordinario que reabrió preguntas sobre su verdadera vida. Un incendio en un depósito de almacenamiento en la Ciudad de México destruyó numerosos archivos privados que diversas familias mantenían allí. Entre los escombros, bomberos encontraron una caja metálica que había sobrevivido milagrosamente al fuego. Contenía documentos que pertenecían a la familia Félix, materiales que aparentemente habían sido almacenados allí después de la muerte de María y que la familia había olvidado o preferido ignorar. Los documentos incluían cartas, fotografías y fragmentos de lo que parecía ser un diario personal que María había mantenido durante los años 60. Las autoridades contactaron a la familia, quien inicialmente se mostró reacia a reclamar los materiales. Finalmente, un sobrino accedió a recogerlos, pero antes de hacerlo, algunos periodistas que tenían contactos en el cuerpo de bomberos lograron ver y fotografiar algunas páginas. Lo que contenían esas páginas era explosivo. María escribía con franqueza brutal sobre sus relaciones con figuras políticas mexicanas, mencionando nombres específicos de presidentes, secretarios de Estado, generales. Describía reuniones donde se discutían operaciones ilegales, donde se repartían sobornos, donde se planeaban represiones contra movimientos estudiantiles. En una entrada particularmente perturbadora, fechada en octubre de 1968, apenas días después de la masacre de Tlatelolco, María escribía: «Sabían que terminaría en sangre. Todos lo sabían, y yo también lo sabía, porque escuché las conversaciones, vi los planes, pero permanecí en silencio. ¿Qué podía hacer yo?» ¿A quién le importaría la palabra de una actriz contra el poder del Estado? Estas palabras revelaban una María atormentada, consciente de su complicidad pasiva en atrocidades, justificándose pero también cuestionándose. No era la imagen de la mujer fuerte e invencible que el público conocía. Era alguien mucho más humana, más vulnerable, más moralmente comprometida. Otros fragmentos mencionaban transacciones financieras específicas. María detallaba cómo había ayudado a ciertos políticos a mover dinero fuera de México, utilizando sus contactos en bancos europeos y sus transacciones de arte como tapadera. Explicaba que lo hacía parcialmente por presión, parcialmente por beneficio mutuo, y parcialmente porque, en ese mundo, rechazar ayudar era hacer un enemigo, y los enemigos en ese nivel de poder eran mortales. Cuando estos fragmentos fueron publicados en una revista de investigación periodística, generaron controversia inmediata. La familia Félix amenazó con demandas, argumentando que los documentos habían sido obtenidos ilegalmente y que violaban la privacidad de María. El gobierno, ahora bajo la presidencia de Felipe Calderón, se mantuvo notablemente silencioso sobre las acusaciones contra figuras políticas fallecidas hacía décadas. Pero el daño estaba hecho. La imagen de María se había complicado irreversiblemente. Ya no podía ser vista simplemente como un ícono glamoroso. Era también una testigo de la historia oscura de México, una participante en redes de poder y corrupción, una mujer que había navegado aguas moralmente turbias para mantener su posición y su seguridad. Algunos la defendieron, argumentando que había hecho lo que cualquier persona en su situación habría hecho para sobrevivir en un mundo dominado por hombres poderosos y sin escrúpulos. Otros la condenaron como cómplice de un sistema corrupto y represivo. El debate reveló mucho sobre cómo México lidiaba con su propio pasado, sobre la disposición del país para confrontar verdades incómodas sobre sus íconos culturales. En respuesta a la controversia, surgieron más testimonios. Personas que habían conocido a María decidieron finalmente hablar, sintiendo que ya no estaban obligadas a proteger su imagen, ahora que aspectos menos halagadores habían salido a la luz. Un exdiplomático mexicano reveló que María había actuado como intermediaria en negociaciones secretas con el gobierno cubano durante los años 70, cuando México mantenía relaciones con Cuba pese a la presión estadounidense de aislar al régimen castrista. Según este diplomático, María era la mensajera perfecta, porque nadie sospecharía que una estrella de cine visitando La Habana para eventos culturales, en realidad estaba transmitiendo comunicaciones confidenciales entre gobiernos. Su celebridad era su cobertura perfecta. Y ella ejecutaba estas misiones con profesionalismo, memorizando mensajes complejos, entregándolos con precisión, reportando las respuestas fielmente. Otro testimonio vino de un exagente de la CIA que había estado estacionado en la Ciudad de México durante los años 60.
En un libro publicado en 2010, mencionaba brevemente a María Félix como alguien que operaba en la zona gris entre diversos servicios de inteligencia, nunca completamente aliada con ninguno pero útil para todos. Sugería que María había desarrollado el arte de proporcionar información suficiente a cada lado como para mantenerlos interesados y protegerla, pero nunca tanto como para comprometer completamente a nadie. Era el juego supremo de equilibrio, y María lo había jugado durante décadas con habilidad maestra. Pero también era agotador y peligroso. El exagente especulaba que María probablemente había vivido con miedo constante de que algún día perdería el control, que algún lado decidiría que sabía demasiado y que era más seguro eliminarla. ¿Fue ese miedo lo que motivó a María a destruir tantos documentos antes de su muerte? Temía que si esos papeles sobrevivían, pondrían en peligro a su familia incluso después de que ella ya no estuviera para protegerlos. En el año 2015, un investigador italiano que estudiaba operaciones de inteligencia europeas durante la Guerra Fría, publicó un libro donde dedicaba un capítulo entero a actrices y artistas utilizadas como agentes de influencia. Aunque cambiaba nombres por seudónimos, una de las figuras descritas era transparentemente María Félix. El investigador había encontrado documentos en archivos franceses que confirmaban que María había estado en contacto regular con la inteligencia francesa durante sus años en París. Según estos documentos, los franceses la consideraban un activo valioso porque tenía acceso a círculos latinoamericanos que eran difíciles de penetrar para agentes europeos convencionales. María les proporcionaba información sobre desarrollos políticos en México y otros países latinoamericanos, sobre actitudes de líderes regionales hacia Europa y Estados Unidos, sobre oportunidades comerciales y posibles amenazas a intereses franceses. A cambio, los franceses le ofrecían protección, facilitaban algunas de sus transacciones comerciales y financieras, y ocasionalmente le advertían sobre peligros que sus propias redes de inteligencia detectaban. Era una relación simbiótica, donde ambos lados obtenían valor. Pero el libro del investigador italiano también sugería algo más oscuro. Insinuaba que en al menos una ocasión, información proporcionada por María había sido utilizada para identificar y neutralizar a un agente soviético que operaba en América Latina. Neutralizar, en el lenguaje de inteligencia, a menudo significaba asesinar. Si esto era cierto, significaría que María, directa o indirectamente, había contribuido a la muerte de alguien. ¿Sabía María que su información sería usada de esa manera? ¿Le importó? Estas preguntas quedaron sin respuesta, pero añadían otra capa de complejidad moral a su legado ya complicado. A medida que más información emergía, la figura de María Félix se volvía cada vez más enigmática. No era simplemente una víctima de su época, ni tampoco una villana calculadora. Era algo más complejo, una mujer extraordinariamente inteligente y ambiciosa, que había aprendido a navegar sistemas de poder dominados por hombres, que había utilizado todas las herramientas a su disposición, incluyendo su belleza, su inteligencia y su falta de escrúpulos cuando era necesario, para no solo sobrevivir, sino prosperar. En ese proceso, había cruzado líneas morales, había sido cómplice de actos cuestionables, había guardado secretos que quizás debería haber revelado. Pero también había vivido con una autenticidad y una libertad que muy pocas mujeres de su generación lograron. Nunca se disculpó por ser quien era. Nunca pretendió ser más moral o más pura de lo que era. Vivió en sus propios términos hasta el final. Los últimos años han traído revelaciones aún más sorprendentes sobre María Félix, cada una añadiendo piezas al rompecabezas imposiblemente complejo de quién fue realmente esta mujer. En el año 2018, cuando se cumplieron 16 años de su muerte, un banco suizo finalmente abrió una de las cajas de seguridad que María había mantenido allí. Según las instrucciones que ella había dejado, esa caja específica debía permanecer sellada hasta esa fecha exacta. El contenido fue entregado a un fideicomiso que María había establecido, administrado por abogados que nunca la habían conocido personalmente y que por tanto no tenían lealtades emocionales hacia su memoria. Entre los documentos había fotografías que mostraban a María con figuras históricas en contextos que nunca habían sido documentados públicamente. Una foto la mostraba en lo que parecía ser una reunión privada con el Che Guevara en los años 60, ambos en conversación intensa. Otra la capturaba en lo que claramente era una operación clandestina, vestida de manera discreta, en algún lugar de Centroamérica, rodeada de hombres armados.
También había documentos financieros que trazaban movimientos de millones de dólares a través de décadas, fondos que María había manejado pero que evidentemente no eran suyos. Los números y las cuentas sugerían lavado de dinero a escala masiva, posiblemente relacionado con tráfico de armas, narcotráfico emergente o fondos de operaciones de inteligencia que no podían aparecer en presupuestos oficiales. Quizás lo más inquietante era una carta manuscrita de María, fechada en el año 2001, apenas un año antes de su muerte. Estaba dirigida a quien esto lea en el futuro, y comenzaba con palabras que eran simultáneamente una confesión y una justificación. He vivido muchas vidas dentro de una sola existencia. He sido actriz, amante, espía, mensajera, lavandera de dinero, protectora de secretos ajenos. He hecho cosas de las que me enorgullezco y cosas que preferiría olvidar. La carta continuaba explicando que María había tomado decisiones pragmáticas en un mundo donde las mujeres tenían pocas opciones reales de poder. Que había utilizado su inteligencia y su belleza como armas en un campo de batalla, donde las reglas las escribían hombres que la habrían destruido sin pensarlo, si hubiera sido conveniente. Que había protegido a su familia, había acumulado riqueza, había construido un legado, haciendo lo que fuera necesario en ese proceso. No pido perdón, escribía María. No me disculpo por haber sobrevivido y prosperado en un mundo diseñado para mantener a las mujeres como objetos decorativos sin agencia real. Jugué el juego mejor que muchos hombres, y si eso requirió compromisos morales, que así sea. La moralidad es un lujo que solo pueden permitirse quienes nunca han tenido que luchar realmente por su lugar en el mundo. Estas palabras generaron debate intenso cuando fueron finalmente publicadas. Algunos las vieron como la declaración honesta de una mujer que se negó a ser víctima de su contexto histórico. Otros las interpretaron como la racionalización cínica de alguien que había elegido el poder sobre los principios. Probablemente ambas lecturas contenían algo de verdad. Lo que quedaba claro era que María había sido plenamente consciente de las dimensiones morales de sus acciones. No había actuado con inocencia ni con ignorancia. Había tomado decisiones sabiendo exactamente qué estaba haciendo y cuáles serían las consecuencias, y había elegido vivir con esas decisiones, en lugar de limitarse al papel que la sociedad esperaba de una mujer de su época. En el año 2020, en medio de la pandemia global, un archivo digital desclasificado del gobierno mexicano reveló más documentos sobre la vigilancia que diversos servicios de seguridad habían mantenido sobre figuras culturales durante décadas. Entre miles de páginas, había reportes extensos sobre María Félix que cubrían desde los años 40 hasta los 90. La consistencia y el detalle de esta vigilancia eran asombrosos. Los agentes habían registrado sus movimientos, sus contactos, sus transacciones financieras, incluso conversaciones privadas que de alguna manera habían logrado interceptar. María estaba correcta cuando les dijo a sus amigos que sabía que la seguían. La evidencia documental confirmaba que prácticamente cada aspecto de su vida había estado bajo escrutinio constante durante décadas, pero lo más revelador era cómo los analistas de inteligencia la evaluaban. Un reporte de 1975 la describía como un activo involuntario de múltiples servicios de inteligencia, incluyendo los nuestros. Otro documento de 1983 la catalogaba como potencialmente peligrosa si decide revelar información que posee sobre operaciones sensibles, pero probablemente se mantendrá silenciosa por interés propio y protección familiar. Estos documentos confirmaban que María no era simplemente paranoica ni dramática cuando hablaba de vivir en las sombras. Realmente había operado en ese mundo, y las autoridades realmente la consideraban lo suficientemente importante y potencialmente problemática como para vigilarla constantemente. Un analista que revisó estos documentos desclasificados para un artículo académico observó algo fascinante. Había periodos donde la vigilancia sobre María se intensificaba dramáticamente, coincidiendo con momentos de crisis política o cuando ella viajaba a lugares específicos. Era como si las autoridades temieran que en esos momentos críticos, María pudiera hacer algo impredecible, revelar algo peligroso o actuar de maneras que podrían desestabilizar situaciones ya delicadas. Este miedo implícito revelaba el verdadero poder que María había acumulado. No era el poder formal de un cargo gubernamental, ni el poder económico de una fortuna empresarial. Era el poder del conocimiento, de los secretos, de la capacidad de causar daño si decidía hablar.
y las autoridades la habían tratado con la mezcla de respeto y cautela que se reserva para quienes poseen ese tipo de poder. En los años recientes, ha habido varios intentos de escribir biografías definitivas de María Félix, que capturen tanto su vida pública como sus actividades en las sombras. Todos han enfrentado obstáculos similares, documentos que desaparecen misteriosamente, testigos que se niegan a hablar o que mueren antes de poder ser entrevistados, archivos que permanecen clasificados por razones de seguridad nacional que no son claramente explicadas. Es como si incluso 2 décadas después de su muerte, hubiera fuerzas que prefieren mantener ciertos aspectos de la vida de María en la oscuridad. ¿Protegen estas fuerzas su memoria o protegen los secretos de otros que ella conoció? Probablemente ambas cosas. Lo que podemos decir con certeza es que María Félix fue mucho más que una actriz bella. Fue una operadora sofisticada en los niveles más altos del poder internacional. Fue testigo de eventos históricos cruciales desde posiciones privilegiadas. Participó, directa o indirectamente, en operaciones que afectaron el curso de la historia latinoamericana, y llevó secretos a su tumba que, si fueran revelados completamente, podrían cambiar cómo entendemos décadas de historia mexicana e internacional. Sus memorias publicadas, Todas mis guerras, fueron apenas una fracción de su verdadera historia. Las guerras que libró en las sombras, en salones privados donde se tomaban decisiones de vida o muerte, en transacciones financieras que movían fortunas y financiaban operaciones clandestinas, en conversaciones donde se negociaban lealtades y se vendían secretos, esas guerras nunca fueron completamente documentadas. Quizás nunca lo serán. Quizás esos documentos que María ordenó destruir en sus últimas horas contenían las verdades más explosivas, las que ella decidió que el mundo nunca debía conocer. O quizás, como sugirió en su carta póstuma, esos secretos están distribuidos en cajas de seguridad alrededor del mundo, programados para abrirse en fechas futuras, cuando todos los protagonistas de esas historias ya hayan muerto y la revelación ya no pueda dañar a nadie. Lo que es innegable es que María de los Ángeles Félix Güereña vivió una vida extraordinaria que trascendió completamente los límites de lo que el público conoció. Fue una mujer de poder real, en una época donde las mujeres supuestamente no tenían poder. Fue una jugadora en el gran juego de la política y el espionaje internacional, cuando se suponía que solo debía ser un rostro bonito en la pantalla. Y lo hizo todo mientras mantenía una imagen pública de glamour impecable, sin que la mayoría de las personas que la adoraban tuvieran la menor idea de las profundidades oscuras en las que realmente se movía. México nunca olvidó a la doña. La sigue celebrando como ícono cultural, como símbolo de belleza y fuerza femenina. Sus películas se proyectan, su estilo se imita, su nombre se invoca con reverencia. Pero el México que la celebra conoce solo la superficie de quién fue realmente María Félix. La verdadera María, la que operaba en las sombras, la que guardaba secretos de Estado, la que facilitaba operaciones clandestinas, la que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos metafóricos y a veces literales. Esa María permanece mayormente oculta. Sus memorias privadas, las que realmente importan, están destruidas, clasificadas, o esperando en bóvedas bancarias a que llegue el momento de su revelación. ¿Llegará ese momento? ¿O morirán esos secretos definitivamente con la última generación que los compartió? La respuesta está en algún lugar entre los documentos que María destruyó, las cajas que dejó selladas, y los silencios de aquellos que la conocieron realmente y que eligieron proteger su memoria, o proteger sus propios secretos, manteniéndose callados. Mientras tanto, cada nueva revelación sobre María Félix nos recuerda que las vidas de las figuras históricas son siempre más complejas de lo que sus imágenes públicas sugieren, que detrás del glamour y la celebridad, a menudo hay realidades mucho más oscuras, más complicadas, más humanas. María Félix fue una mujer extraordinaria que vivió múltiples vidas simultáneamente. Fue estrella y espía, ícono y operativa, leyenda y jugadora en juegos mortales. Y aunque murió hace más de 2 décadas, sus secretos continúan emergiendo lentamente, recordándonos que algunas historias son tan complejas que requieren generaciones para ser completamente reveladas. La pregunta que permanece es, ¿queremos realmente conocer toda la verdad sobre María Félix? ¿O preferimos mantener la leyenda intacta, preservar el mito de la Doña Invencible y dejar que los aspectos más oscuros permanezcan en las sombras donde ella los colocó? Quizás la respuesta sea que necesitamos ambas Marías, la del mito y la de la realidad. Una para inspirarnos con su fuerza y su belleza,
otra para recordarnos las complejidades morales de vivir en tiempos oscuros y hacer lo necesario para sobrevivir y prosperar. Lo que es cierto es que México y el mundo nunca verán a otra María Félix. No solo por su talento o su belleza, sino por el papel único que jugó en una época específica de la historia, cuando el glamour de Hollywood se entrelazaba con las intrigas de la Guerra Fría, cuando una mujer excepcionalmente inteligente podía utilizar su fama como plataforma para participar en el gran juego del poder global. Ella fue, en todos los sentidos, una mujer adelantada a su tiempo, pero también perfectamente sintonizada con las oscuras realidades de su época, y sus secretos, revelados parcialmente o mantenidos ocultos permanentemente, son parte inseparable del misterio fascinante que fue y sigue siendo María Félix.